Bienvenidos a una emisión más de Código Áureo. El día de hoy hablaremos de las matrices culturales del son jarocho. Mi nombre es Azul Navarrete y es un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Para hablarles de este maravilloso tema, nos acompañan el maestro Carlos Valgañón Medecino, licenciado en piano, maestro en docencia, licenciado en administración del tiempo libre. Actualmente trabaja en la Escuela de Danza Nelly Campobello de Limba como músico acompañante y maestro en música aplicada a la danza. También nos acompaña Raúl Esteban Arroyo, licenciado concertista de guitarra en el Conservatorio Nacional de Música. Y el Zoali Flores, egresado de la licenciatura en tuba en el Conservatorio Nacional de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Nos van a ilustrar en este maravilloso género, así es que preparen sus motores para comenzar. Por favor, bueno, cuéntenos de qué se trata, de dónde viene, cuáles son las matrices culturales de este maravilloso género. Hola Azul, muchas gracias por invitarnos. Pues vamos a tratar de ir llevando, digamos, esta eh, como entrevista, hablando o tratando de dirigirlo justamente a las matrices culturales, porque normalmente el son jarocho se entiende ya como un género en donde ya se encuentran todos los elementos y a veces es difícil poder encontrar de dónde viene y cómo se van conformando estos elementos que se enraizan en este género, ¿no? Tan particular. Bueno, primero que nada, el son jarocho pues es un género musical de la tradición mexicana que se toca principalmente en Veracruz y que digamos que está dividido en dos grandes partes, ¿no? Lo que se llama el son jarocho del puerto o más del norte y el son jarocho sotaventino que es un poco más tradicional. En el norte se distingue que hay una dotación instrumental ligeramente diferente a la que se toca en el sur. De la que nosotros vamos a hablar más es de la que se toca en esta región más bien sureña, que es la que le llamamos también región del Sotavento. Y que pues se integra, digamos, desde Jalapa hacia abajo, pasando por Alvarado y sobre todo las regiones de los Tuxtlas, que son San Andrés, Catemaco y Santiago Tuxtla. Y todavía se extiende un poquito más hacia abajo, hacia Cozoleacaque. Y bueno, hasta digamos más, todavía más al sur y que llega también a varias partes de Oaxaca, donde todavía se toca como tal el género del son jarocho. Las tres grandes matrices culturales que conforman al género del son jarocho son la indígena, la española y la negra. Entonces, preparamos algunas piezas musicales que en donde se puede apreciar un poquito más estas raíces culturales de forma mucho más quizá precisa de cada una de estas raíces. Por ejemplo, hay sones en donde sí se nota muy bien que tiene más influencia negra por la cuestión de los instrumentos, pero también por la cuestión de la palabra, ¿no? Hay frases, hay palabras que se utilizan que se nota luego que tienen esas como raíces negras. Por otro lado, existen las piezas o los sones que tienen todavía más raíz andaluza o española y que se va a notar sobre todo por la armonía, en donde hay una cuestión que le llamamos la cadencia andaluza, que viene justamente derivada bueno, de música tradicional y desde el Renacimiento, incluso antes, medieval, donde se utilizan estos acordes, que son muy característicos de la música española y de la música indígena. También hay como una relación de la literatura que se canta, de los poemas o los versos que se cantan en el son, y también de melodías que se sabe que existen desde incluso antes de la llegada de los españoles. Entonces, de eso es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy.
¿Y nos puedes dar las aproximaciones para una persona que apenas está adentrando en este género? Bueno, nos gustaría que ese, digamos, ese tema ya lo pudiéramos manejar hacia el final de la entrevista para ahorita hablarles un poquito más sobre el contexto y los antecedentes del son. Ah, perfecto, perfecto. ¿Nos puedes hablar de ello? Sí, bueno, el son jarocho se remonta incluso antes del siglo XVIII y tiene, digamos, varias raíces, pero principalmente quienes lo introducen hacia México, bueno, pues van a ser los españoles, porque antes de la llegada de los españoles no había instrumentos de cuerda en el continente americano. Bueno, había muy pocos, hay muy pocos documentados, pero no eran los instrumentos de cuerda que nosotros conocemos ahora, como la guitarra o el requinto o todos estos instrumentos que ahora se tocan dentro del son y que son de hecho los que van guiando todo el género. Entonces, todos estos vienen, digamos, con los españoles y con dos instrumentos principales que eran el laúd y la guitarra barroca. Poco a poco, bueno, más adelante en la entrevista vamos a hablar de algunos de estos instrumentos y de cuál es su parecido de, por ejemplo, de la jarana a la guitarra barroca, ¿no? Y bueno, viene también de muchas cuestiones desde Italia, que vienen de hecho desde la época prácticamente medieval, eh, en un género o subgénero musical que se llamaban folías. Ese género, digamos, empezó a gestarse en Italia, lo maneja Vivaldi, por ejemplo, Corelli, que eran dos compositores de esa época, y poco a poco ese género se va esparciendo en toda Europa, llega a España y en España se desarrolla muchísimo y persiste todavía mucho de esa música de las folías españolas y parte de esas cadencias o de esos acordes que eran parte de las folías digamos, se desconfiguran de las folías y empiezan a manejarse dentro de otros géneros o subgéneros de la música española. Entre ellos empieza a aparecer el fandango. El fandango empieza a manejarse, digamos, ya como una cuestión musical y uno de los que lo empiezan a desarrollar es Boccherini. Y pues es una, digamos, una cuestión de ida y vuelta de la música en donde se va nutriendo, principalmente por esta cuestión de los instrumentos y de las armonías que van llegando y que aquí se van desarrollando en México, pero que también a su vez son absorbidas y bueno, se van mezclando junto con otras culturas como la de los negros, que eran pues los que venían como esclavos y que conviven todo el tiempo por estar dentro de la misma región y pues también con la cuestión indígena. Ok, es todo una mezcla, ¿no? Es un sincretismo porque no solamente es la cuestión cultural, sino también ideológica y de pues filosófica y religiosa, ¿no? No se puede hablar de todo el género solamente pensando en la música, sino que es toda esta mezcolanza, es justamente el sincretismo de pensamiento y cultura de estas tres principales raíces. Y justo entonces hablaríamos también de las letras que traen ya estos sones, ¿no? Platícanos un poco acerca de ello. Bueno, pues en el caso de la letra, de la lírica que maneja mucho el son jarocho, pues de igual manera abarca muchísimas formas respecto a las temáticas, ¿no? O sea, se puede hablar a lo mejor de los sones que hablan netamente como de animales o los antropomorfos, o también el contacto que tiene el hombre con la naturaleza, según o las costumbres que se van desarrollando, la comida, usos y costumbres en general. Y dentro de la poética que maneja, pues utiliza pues una forma que ha sido igual pues desde siempre, o bueno, refiriéndonos al origen netamente como cultural de pues de la versada, los cuartetos que están divididos
en versos de 8 sílabas en algunos casos. Regularmente suelen ser muchísimo más fáciles de cantar y de retener, a diferencia de lo que ya se iba haciendo o bueno, iba modificándose después, posteriormente en el Renacimiento, en los siglos de oro, pero hasta ahorita seguimos manteniendo esa forma de cantar y de versar. Y pues siempre las figuras retóricas que van utilizando pues es mucho como de analogías, de algunas metáforas que se van haciendo, comparaciones, y pues realmente es algo muy, 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 muy rico dentro de la poesía popular, que sigue desarrollándose desde siempre hasta la actualidad, ¿no? Y se puede incluso mencionar también por ahí respecto, pues lo que es netamente la tradición oral dentro de algo lírico, así como pues actualmente los derechos de autor, ¿no? Que es algo que pues por necesidad tal vez o que se va buscando, se va desarrollando de maneras que antes no existían, ¿no? Por eso es que en el caso de la lírica, pues la mayoría de lo que conocemos es de dominio popular, y en épocas más recientes pues ya podemos encontrar autores específicos de sones que ahora pues escuchamos evidentemente en grabaciones, ¿no? Pero originalmente toda la lírica es de tradición oral y de dominio público, ¿no? Y salvo hasta los años 30 más o menos es cuando se empieza a tener un registro consciente o tal vez necesario de toda esta música. Es una forma de preservar la tradición y nuestra historia, ¿no? A través del canto. Qué belleza. Nos podrían después también deleitar con una melodía para poder ejemplificar esto, ¿no? Comentabas también que anteriormente se hacía la lírica de una forma y ahora es diferente. ¿Nos podrías explicar un poco la diferencia? Pues no que sea diferente, sino más bien mencionándolo un poco con los autores. O sea, es decir, antes igual a la manera de los juglares, pues esto se iba cantando, se iba desarrollando en algunas comunidades. La letra, como la conocemos, la versada, los versos propiamente pueden tener variantes, pero pues puede, justamente al ser algo oral, se puede modificar alguna palabra, alguna terminación, pero siempre en esencia es la misma idea. Y bueno, esto que mencionaba de que es distinto, más bien me estoy refiriendo como a los autores, aunque algunos otros van explorando o han explorado con pues tal vez la manera de cantarlos. Es decir, regularmente ahorita vamos a escuchar en un son, se tira el pregón, digamos que la persona que inicia el verso en cuestión lo canta y una segunda lo responde. La primera persona termina la idea, siempre está manejado como en dos ideas, se cantan primero dos versos que se repiten, ahorita lo van a escuchar, y la segunda persona repite esos versos de la misma manera. Ahí lo que sí cambiaría y a lo que tendremos que prestar atención es a la melodía que va haciendo cada versador, cada cantante. Y posteriormente el tercer verso que se canta pues ya es más bien un discante, un canto diferente y que sirve de manera pues tal vez de coro, ¿no? Para que es muy referencial al son que se está cantando. Es decir, ahorita vamos a tocar el son de los negritos, y ese discante, ese coro es muy representativo, y así digamos que en los sones una manera a veces de poderlos identificar cuando uno está empezando es tal vez en el discante, que es donde escuchamos que se repite probablemente el nombre del son. O sea, si es el pájaro carpintero o el pájaro Q, llega un momento donde el discante hace referencia a eso que se está cantando. Vamos a escuchar una pieza, ¿te parece, Azul? Vamos a empezar con esta que se llama Los Negritos, y es una de las piezas más antiguas que, bueno, ahorita que terminemos de tocarla, hablamos un poquito sobre cómo los cronistas ya hablaban desde el 1700, incluso antes,
acerca de la existencia pues del género como tal y sobre todo de esta influencia de la cultura negra. Perfecto, adelante. Qué bonitos son los negros, bailando la contradanza, bailando la contradanza. Qué bonitos son los negros. Qué bonitos son los negros, bailando la contradanza, bailando la contradanza. Qué bonitos son los negros. Con sus zapatitos nuevos, haciendo tanta mudanza, o bailando muy sosiegos, pegaditos de la panza. Con sus zapatitos negros, bailando la contradanza o haciendo la mudanza. Qué bonitos son los negros. Jesús María, que me espanta, como hacer negro para trabajar, cortando cañas sin descansar. Jesús María, que me espanta, como ser negro para trabajar, cortando cañas sin descansar. Ja, 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 ja. Curumbe, 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 que hace nublado, picado y llover. Curumbe, 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 desde que maneja chuchu mayambe. Si por negro me desprecias, porque negro es mi color, porque negro es mi color. Si por negro me desprecias, Si por negro me desprecias, porque negro es mi color, porque negro es mi color. Si por negro me desprecias, que siempre entre blanco y negro hay el negro que es mejor. Si por negro me desprecias, porque negro es mi color. entre lo blanco y lo negro siempre es mejor. Si por negro me desprecias, porque negro es mi color. Jesús María, que me espanta, como hace negro para trabajar, cortando cañas sin descansar. Ja, 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 ja. María, que me espantan, como este negro para trabajar, se mueren todos sin confesar. Curumbe, 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 que este que maneque chuchu mayambe. Curumbe, 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 desde que maneque chuchu mayambe. ¡Bravo! ¡Qué bonito! Y bueno, también la danza, el zapateado tiene mucho que ver en el acompañamiento del ritmo. Platíquenos un poco acerca de esto. Pues justamente la danza no se toma como, digamos, un arte separado, no es como que existe la música y la danza. La danza dentro del son jarocho está pensada como un instrumento más, es decir, el zapateado, el estar sobre la tarima tocando, se considera un instrumento más, no se debe de tomar, digamos, como, sí, los bailarines por un lado y los músicos por el otro. De hecho, justamente esta convergencia de arte y de que no es solamente la música, la poesía o la lírica y la danza, sino que va mucho más allá en la cuestión de la fiesta o el festejo de hacer esta música. Es considerado toda una cuestión de convivencia, de convergencia social,
de convergencia ideológica, y también se encuentran inmersos, digamos, aspectos incluso de la comida, de la bebida, de lo que existe incluso en la arquitectura o en el mismo paisaje en donde se genera toda esta convergencia, ¿no? Estamos hablando del fandango, que es el momento, digamos, la fiesta o el momento social en donde existen todas estas cuestiones de las que estamos hablando, y que es para el pueblo. El son jarocho no es un género que esté pensado para verse o presentarse, digamos, en teatros, ¿no? Ahora existe la posibilidad de que hay grupos muy buenos y que los grupos mismos hacen arreglos muy padres, muy increíbles, que claro, son dignos de presentarse, de grabarse. Pero realmente el género del son jarocho no está pensado para eso, está pensado para la cuestión de la convivencia social, donde cualquiera que sabe tocar un instrumento, la jarana, o que se sabe las líneas en otro instrumento, llega al fandango. Está la tarima al centro. Básicamente de esto viene la festividad. Está una tarima al centro donde van a haber 1, 2 o hasta 8 bailadores, y junto a ellos los van a acompañar los músicos, los que tocan y los versadores, y pueden haber fandangos con más de 50 músicos tocando al mismo tiempo, ¿no? Músicos que no se conocen, pero que conocen del género y que están en esta cuestión de la disposición, de la alegría, y pues que todos están, digamos, para convivir y celebrar juntos la música. Esto es digamos, la esencia del son jarocho está enmarcada dentro de esta fiesta que le llamamos fandango, ¿no? Hablábamos de la danza, y justamente muchas de las cuestiones dentro del son jarocho están en función de la danza, es decir, la lírica o los versos están en función también de los pasos de la danza que se va haciendo, es decir, no todo el tiempo los que están bailando o zapateando hacen el mismo paso. Es importante decirlo, hay como estructuras muy bien delimitadas dentro de los sones, y que se ven también acompañadas dentro de la danza. Por ejemplo, la declaración no se baila, la hace solamente el requinto, y después entran los instrumentos, y una vez que se ha dado la declaración del requinto, que es el que va a decir, este es el son que estamos tocando, con las primeras notas de esa melodía, todos los demás músicos saben que van a estar tocando. Entonces, a partir de eso es que se puede saber quién va a bailar. No se baila igual todos los sones. Por ejemplo, existen los que se llaman sones de a montón y sones de pareja. Los sones de a montón son los primeros que se van a tocar en el fandango, porque es en donde aparecen primero todas las mujeres, que es donde se van, digamos, a presentar, y donde pues también si hay alguien que esté interesado en alguna bailadora, digamos que le va a echar el ojo, ¿no? Y posteriormente la va a invitar a bailar, o le va a cantar unos versos para tratar de enamorarla, ¿no? Cortejarla. Exactamente, tiene también parte de esa función social. Y bueno, entonces los primeros pasos, ya estando la música en pleno desarrollo, son los pasos de danza, digamos, más fuertes, pero cuando empieza a cantar alguien, empieza digamos, a tirar verso, que es como se dice, o el pregón, inmediatamente todos los demás de músicos y bailarines tienen que bajar la cuestión de la intensidad para que se escuche o sobresalga el canto. Y eso también es algo bien interesante, porque imagínate una sola persona que está cantando, pero frente a 50 músicos y 8 bailadores. O sea, por eso el género también de repente parece como muy gritado, porque es parte de eso. Estás en un ambiente al aire libre con muchísimos músicos y te tienen que escuchar. Por lo tanto, es algo que se canta con mucha fuerza, con mucho poder. Pero en cuanto empieza eso a cantar, todos bajan, digamos, o esa sería la regla del son, bajar un poco la intensidad, dejar que se desarrolle el son, y en lo que decía Etsuali, que es el discante, es donde se retoma un poco la intensidad y vuelven nuevos pasos
para que posteriormente acabe la cuestión de la lírica del verso y se vuelva a retomar la cuestión musical. Ese es, digamos, parte de la esencia del son, tener estas estructuras bien delimitadas, ¿no? Y bueno, yo nada más quería también agregar sobre la cuestión de la lírica o de la versada, de la literatura que existe dentro del son, que parte de lo que se desarrolla en la forma de rimar, de hacer las rimas, tiene que ver con un género que se desarrolló en el barroco, que es la décima espinela, y tiene una estructura también muy delimitada, que son 10 versos que se van a ir rimando de 4 en 4, y son primero 4, después una sexteta, y después va a terminar con un remate hacia los versos que serían 6 y 8, ¿no? Okay. Entonces esa estructura literaria también pasa al folclore del son, y eso es lo que se desarrolla principalmente. No todo el tiempo son versos de décima, pero digamos que siguen parte de esa estructura en los inicios. Y en este son principalmente, o sea, cada son, mi pregunta es, ¿cada son tiene algunos instrumentos característicos? Acabas de comentar que se invita a los músicos, a los que van llegando con su instrumento. Me imagino que pueden llegar con cualquier clase de instrumento, pero inicialmente me imagino que este tipo de son tenía algunos arreglos iniciales, ¿no? Como las maracas, el tambor, la jarana, no sé. Entonces me gustaría que nos explicaras un poco de cómo, por ejemplo, el son que acabamos de escuchar se estructuró, o cuáles eran los principales instrumentos. Ok. Uy, bueno, pues eso está súper interesante esto, porque son 3 cosas, o bueno, que alcancé como a percibir que son bien diferentes. Una cuestión es la estructura dentro de cómo se genera el fandango. El primer son, digamos, en el que se invita a todos a bailar, a estar juntos y hacer, digamos, el primer son con el que va a empezar el fandango se llama el Siquisiri. Eso por un lado dentro de la estructura del fandango. Por otro lado, cómo se van conformando los instrumentos depende también de la raíz cultural. Por ejemplo, la pieza que escuchamos hace un momento, que es Los Negritos, tiene un instrumento muy en particular que no existe en todos los sones, ni todo el tiempo, que es la armónica. Entonces, la armónica es un instrumento que utilizaron principalmente la cultura negra, y que la fueron metiendo al son jarocho, pero también a otros géneros. Por ejemplo, el uso de la armónica tiene que ver con la raíz negra en otros géneros, como en el son de tierra caliente en Guerrero y en otros lugares. Etzuali conoce un poquito más de esta historia, creo. Pues de repente también, al ser un instrumento, justo platicábamos anoche, de bajo costo, pues se va popularizando en algunos sectores, y regularmente tenemos la idea en el imaginario de que es un instrumento campirano, ¿no? Se ha desarrollado o utilizado en algunas músicas o en algunos pueblos en Michoacán, también, como decía Carlos, en Guerrero, en Oaxaca creo que un poco menos, y hacia el norte, ¿no? Donde se ocupa muchísimo más la música con acordeón, con saxofón, que se tocan como muchas polcas y música por el estilo, y pues ahora sí que más al norte, pues que más conocida la armónica que pues en el blues. Sí, y bueno, por otro lado, en cada región de Veracruz también va cambiando un poquito la disposición de los instrumentos que se tocan, pero digamos, los primeros y los que más van a dirigir el son en cualquiera de estas regiones, pues son la familia de las jaranas. Y bueno, las jaranas son estos instrumentos muy parecidos a una guitarra, pero que es más delgada, más alargada y tiene otra disposición de cuerdas. Por ejemplo, una guitarra moderna tiene una disposición de 6 cuerdas.
La jarana tiene una disposición de 8 cuerdas, pero distribuidas en lo que se llaman órdenes. Es decir, las que están en los extremos son una sola, pero las 3 de en medio son cuerdas dobles. Y esto hace que tenga mayor resonancia. Y a diferencia también de las guitarras, por ejemplo, la afinación es completamente diferente y su forma de construcción es absolutamente diferente. Y de esto creo que nos puede hablar un poquito más Esteban. Pues bueno, yo soy la persona que indicada, más externa aquí, que no le sabe tanto a la onda del son. Sí lo he experimentado yendo a los fandangos, a Tlacotalpan y a los Tuxtlas, ahí experimentando el fandango. Y estoy aprendiendo mucho de mis amigos, del maestro Carlos, que ya como viste, pues sabe demasiado, ¿no? es una biblioteca Es de una la música. biblioteca andante, ajá. Y yo sería la parte que diría yo es la de una persona que quiera conocer esta música y quiera tocarla, así como yo que estoy como aprendiendo esta música. Pues lo que yo he notado de esta música, igual yéndome a otro tema más que a lo que me había dicho Carlos, porque finalmente sí sabe más Carlos la cuestión de todos los instrumentos que se utilizan, ¿no? Así que voy a desviar el tema y voy a decir que lo que yo me he dado cuenta con esta música es que sí es muy rica, ¿cómo decirlo? La música tiene muchos elementos que hay que se tienen que saber apreciar, porque lo que estaba también comentando ayer con mis amigos es que la mayoría de los músicos puede pensar que esta música es sencilla y que la reduce a acordes, porque como es música que no es muy compleja armónicamente y puede tener nada más 2 acordes, o no sé si uno, la gente piensa que es música sencilla de tocar. Así que cuando se acerca la gente a tocar esta música y luego va a estos fandangos, hace esos acordes y no escucha la música. Así que empieza como que a hacer como ruido y no empieza como a fundirse con los demás y como que, no sé, como congregarse con los demás y hacer como que todo junto, sino que ya se empieza a hacer ruido, como yo digo, ¿no? Así que igual estas personas que quieran acercarse a esta música, es una cuestión como de respeto, como Carlos decía, de la cultura, que no solamente llegas a echar despapalle, porque ahí en Tlacotalpan se hace como la fiesta de la Candelaria, algo así, y que ahí se van los que se van de Spring Break, pero algunos de esos que se van de Spring Break también dicen, pues vámonos al fandango, y como que se van también con la misma idea de ir a echar despapalle, pero como que no entra, ¿no? Porque sí van como de que, pues no sé, pues nada más como echar el coto, pues a gritar y sacar su instrumento y demás, pero no tienen ese respeto de escuchar a las personas mayores que están, que nos hacen el favor, no sé cómo decirlo, de estar ahí presentes, enseñándonos, y que no hay que ahuyentarlos, ¿no? O sea, cuando lleguemos nosotros con nuestros instrumentos, los que apenas estamos aprendiendo, hay que hacer que la gente esta mayor que ya toca esta música, que se sienta cómoda para que siga ahí y que nos quiera seguir enseñando, ¿no? Y no que sientan de que ya llegó la juventud a echar su despapalle y que terminen no asistiendo a esos fandangos, ¿no? Eso es lo que yo puedo pensar que pase en este tipo de fandangos en los que no se sepa escuchar. Y es como esta cuestión de que entras a toda una fenómeno social, ¿no? Justo acabas de tocar un punto que es importante para todos aquellos que se quieren acercar o están acercándose, que era una pregunta que un poco al inicio platicábamos, cómo se pueden acercar sin
faltar al respeto, ¿no? Pero bueno, antes de que sigamos esa pregunta, me gustaría retomar para terminar un poco esta parte de los instrumentos. ¿Nos podrías enseñar el sonido de la jarana? Claro. Bueno, hablábamos entonces de que la familia de las jaranas son prácticamente las que desarrollan el género y hay algunos otros instrumentos que si bien en algunos lugares se tocan más y en otros no, también existen. Por ejemplo, las jaranas tienen su nombre dependiendo del tamaño que son. La más pequeña se llama chaquiste y le sigue de tamaño el mosquito. Y es un sonido muy agudo y se le llama de la misma manera mosquito o chaquiste porque hay un mosquito justamente en la región que así se llama chaquiste, que es muy sonoro. O sea, cuando pasa volando parece que zumba muy fuerte. Entonces, este instrumento que es la más pequeña de las jaranas, cuando se toca también parece que está zumbando. Y por eso se le llama de esa manera chaquiste o mosquito. Voy a demostrar tantito un poquito del sonido. Qué bonito, sí suena muy penetrante, muy fuerte. Sí, y bueno, esa es la más pequeña, digamos, de las jaranas. Ahora, conforme van, digamos, expandiendo su tamaño, se van llamando jarana primera, segunda y tercera. O tercerola también se le va llamando. La que yo estoy tocando en este momento es la jarana tercera y es de las más graves. Toco igual un cachito. Ahí. Perdón, se me desafinó. Ahí está. Pues se nota que tiene otro tipo de cuerpo, tiene otra forma de resonar, ¿no? Es bastante más grave y es la que va en general dirigiendo la cuestión rítmica dentro de los instrumentos. Ahora, el que está tocando en Etzuali, en estos momentos, se llama requinto o guitarra de son. Normalmente son de 4 cuerdas, aunque ya actualmente los hacen de 5, pero digamos el más tradicional es de 4 cuerdas y es el que lleva las melodías principales del son. Ese es el sonido del requinto y finalmente tenemos el instrumento más grave de todos, es el que va haciendo la parte del bajo y se llama leona o también se le llama vozarrona, que también normalmente es de 4 cuerdas. Y algo bien padre y curioso que tienen estos instrumentos de cuerda es que a diferencia de la jarana que solamente se toca de forma rasgueada con los dedos, el requinto y la leona se tocan con algo, le llaman espiga, que es, no es como una plumilla de guitarra, ¿no? Que es como chiquita. Bueno, también se puede tocar con esa, el requinto normalmente, pero la leona no. Se toca, esta espiga es... ¿Cómo explicarlo? Un cuerno de toro lo van seccionando
en partes, digamos, longitudinales y se acorta, se lima, y una parte es más como cónica y otra parte es más como planita. Con esa parte plana es con la que se le pega a las cuerdas, y esto es además muy interesante porque no hay como tal una forma de describir dentro de las palabras como de académicas cuál es el tipo de ataque que se hace para tocar. Normalmente hablamos de los instrumentos de cuerda como instrumentos rasgueados, punteados o plectrados. Los rasgueados son los que hacemos con las manos, con la punta de los dedos. Los punteados son las que se hacen como también puede ser con algunas puntas de los dedos o bien con las plumillas. Pero normalmente esta acción de tocar con una plumilla también se le denomina plectro, cuando más que aventar la plumilla hacia afuera, se jala, digamos, la cuerda hacia arriba. Hay varios instrumentos que tienen esta forma de tocarse, como el clavecín, es un instrumento plectrado. Pero ninguna de estas formas es con la que se toca ni el requinto ni la leona. Son instrumentos que son, digamos, de golpe. Pero no existe una forma de decir, así se llama esta técnica de tocarlo. Y eso es pues lo que hace muy interesante, y además que sea con un cuerno de toro, que tampoco es algo muy común, ¿verdad? ¿No tenemos ahorita un cuerno de toro? Sí, el que trae, con el que está perfecto. tocando Esteban es esa espiga, que es Lo una voy a poner aquí fracción para de- que lo vean. A ver si lo logran ver. parece como una pluma chiquita, pero pues, realmente es eso, es un pedazo de cuerno de toro. Sí, bueno, vamos a subir este video a Neurona y a Código Áureo para que puedan observar los instrumentos y lo que nos está ilustrando el maestro. Y bueno, vamos a tocar otra pieza y posteriormente hablamos de otros instrumentos que son también parte de la tradición, aunque no siempre se tocan. Se pueden tocar prácticamente en cualquier son, pero no siempre están presentes dentro de la tradición. Vamos a hacer ahora una pieza que se llama Las Poblanas, y es una pieza donde se va a notar mucho más la cuestión de la raíz andaluza. Y hablábamos, por ejemplo, de una cadencia que se llama cadencia andaluza, que es con la que se toca este son. Y además voy a agregar durante un momento uno de los otros instrumentos más modernos que se ha agregado al son jarocho, que es el cajón flamenco, que además está bien interesante porque el cajón flamenco en realidad no tiene su raíz en España, sino en Chile y en Argentina con los negros, y de ahí fue regresado hacia España y se utiliza después. Apenas hace unos 60, 70 años es incorporado. Bueno, eso lo hablamos un poquito más adelante, y ahora vamos a escuchar el son de Las Poblanas, que también hay algo que decir ahí de a qué se refieren las poblanas, porque no es de Puebla exactamente. Adelante.
si acaso me muriera y ahí les dejo mi relevo. Las poblanas en mi tierra se visten de azul y verde, se visten de azul y verde. Las poblanas en mi tierra. Las poblanas de mi tierra se visten de azul y verde, se visten de azul y verde. Las poblanas de mi tierra. Y cuando la noche es negra, la que no quieres verde, las poblanas en mi tierra se visten de azul y verde. Y cuando la noche encierra, la que no es culebra es liebre. Las poblanas de mi tierra se visten de azul y verde. Ahora sí lloren poblanas, corazones de melón, que me van a dar la muerte por una de San Simón. Ay, si acaso yo muriera, lleven flores al panteón. Ahora sí lloren poblanas, corazones de manzana, que me van a dar la muerte mañana por la mañana, con los tambores de guerra y la tropa veterana. Bravo, qué bonito. A ver, cuéntanos de su historia. ¿Cómo es que llegó a nuestro país este son? Pues justo este son creo que es en uno de los cuales podemos reconocer todo esto que nos viene de decir Carlos, la cuestión armónica y la progresión armónica, ¿no? Porque rítmicamente puede variar y incluso lo podremos también ver ahí en la petenera, que es un son también muy conocido que creo que tal vez podrían ubicar más. Pero pues se nota y se escucha y se siente toda esta corriente flamenca, española más característica, que como ahorita acabamos también de escuchar Los Negritos, ¿no? Que tiene otro carácter totalmente diferente. Y con esto que decía Carlos, de las poblanas, que es un canto que su raíz o lo que nos está diciendo es más de las plañideras, las mujeres que lloraban en los velorios, a las que se les pagaba justo para llorar a los muertos, obviamente, y que aquí, tomemos en cuenta lo que también nos viene a decir Carlos, de toda esta cuestión cultural, ¿no? El catolicismo y fuertemente esta idea de que cuando una persona fallece, cuando una persona muere, para lograr esa ascensión, pues se necesita de la oración, del rezo, del rosario, todo este ritual que pues conocemos bastante bien, por lo menos en lo más básico, y justo que si no había personas que rezaran o que lloraran, que era de esa persona. Y esto también pues lo podemos encontrar no solamente en la música, pero está pues explícito ahí en la literatura, ¿no? Que podemos ver en todos lados. Y algo tal vez referente a México, pues no sé, Juan Rulfo en el Pedro Páramo, que aparecen, y obviamente en un sinfín de películas mexicanas, ¿no? Es como para tener esa referencia, que esas son las plañideras. Ok, bueno, pues ya casi nos vamos a retirar, pero bueno, ¿nos quieres agregar algo más? Bueno, otros instrumentos que se han ido sumando, digamos, a la tradición del son jarocho, son, por ejemplo, el pandero, que a diferencia del pandero que normalmente conocemos como de las estudiantinas o de las canciones, no sé, de iglesia, que son redondos, el pandero que se toca para el son jarocho es octagonal y normalmente es un tamaño bastante más grande. Y el que sea octagonal no tiene nada que ver con que una cuestión religiosa o mitológica, es simplemente porque es más fácil de ensamblar por partes y nada más.
Y algo muy característico, por ejemplo, de que específicamente en la región de Tlacotalpan, que es en donde más se utiliza el pandero, además se le ponen listones. Y es una cuestión igual nada más de vista, no tiene como una función como ni filosófica ni religiosa, es nada más eso. Por otro lado, hablábamos del cajón, que si bien se pueden diferenciar el cajón peruano y el cajón flamenco, hace rato dije de Chile, pero bueno, en realidad es mucho más pues de Perú, de la región, bueno, de lo que es ahora de las culturas afroperuanas. Ahí es en donde empieza a surgir este instrumento con prácticamente cajones de armarios, ¿no? Que era porque como tenían prohibido tocar otros instrumentos, era lo que tenían a la mano y con lo que se ponían a tocar. Y esto, digamos que fue de regreso a España y empiezan a utilizar como ya una forma de un cajón mucho más definido y le agregan algunos elementos que son los bordoneros, que pueden ser cuerdas de metal que van atrás de la tapa de madera, o el bordonero que se utiliza, por ejemplo, en una tarola por debajo para resonar, y se le pega a la tapa del cajón, y eso le da una característica sonora que lo diferencia entre el cajón flamenco, que lleva esos elementos, al cajón peruano, que no los tiene. Otro elemento, otro instrumento muy padre es uno que que se desarrolla sobre todo en Cuba y después pasa a toda esa costa hasta Colombia, que se llama calimba, o también se le llama zanza, y es un pedacito como de calabaza y que tiene una tapa, y en esa tapa tiene un hueco, y encima del hueco llevan unos flejes de metal. Esta es un objeto muy, digamos, pequeño, que es como del tamaño de mi mano, pero en Cuba cuando llega digamos, evoluciona y se hace tan grande como del tamaño de un cajón para sentarse. Y los flejes, pues desde luego son mucho más grandes, y también se toca como un instrumento que suple a la leona o al bajo, es muy grave. Yo aquí tengo una zanza, una pequeña calimba, donde podemos notar, digamos, la cuestión sonora muy, muy característica del instrumento. Está súper bonito. Se ve muy africano eso. Exacto, esto sí es de raíz completamente africana. Y en el son jarocho se utiliza ya más grande y se llama marimbol. Ahora, para que puedan escuchar un poquito del sonido del pandero. A ver. Súper sonoro Tiene todo su pandero. técnica, ¿no? La palma, o sea, solamente... Sí, es bastante padre, por ejemplo, porque no hay una sola técnica de pandero. Hay unos que hacen, por ejemplo, el trineo o trino con la yema del dedo, pero hay otros que lo pueden hacer con la parte posterior de la palma, y suena también muy increíble. Y ahora, por ejemplo, este pandero es de cuero, pero últimamente se han estado creando algunos con pura lámina de madera, y también tiene otro tipo de sonoridad, y es muy, muy bonito cómo van sonando. Y bueno, el último instrumento que sí tenemos aquí, que lo tocamos al principio, es la quijada de burro. Es tal cual la parte de abajo o la parte inferior de la quijada de un equino, y que tiene dos sonidos principalmente. No es, ojo, no es como que voy al rastro y agarro un hueso de estos, o que me lo encontré pues no sé, ahí en el bosque y ya, y ya va a sonar, ¿no? Hay un tratamiento especial
para este tipo de instrumentos, pero que también tiene, digamos, su origen en las culturas africanas y que se inserta después en el son jarocho. Tiene dos sonidos principales que se toca con un palito a lo largo de los dientes, y también cuando se pega vibra. ¿Cuál es el tratamiento que tienen estos instrumentos? Bueno, Una vez que digamos que ya está el animal fallecido, que ya se consumió, se trata de quitarse todos los restos de carne y se mete a un hormiguero. Y en ese hormiguero se deja unos 2 o 3 meses para que todas las hormigas quiten todo rastro de piel. carne, de piel, Ujú. lo consuman, y después de eso se deja, se saca del hormiguero, se le unta cal y se deja al sol aproximadamente 3 meses, y después hay que estarlos como golpeando constantemente para que los dientes se aflojen y el hueso agarre cierta flexibilidad, porque si no se hiciera todo ese tratamiento, a la hora de golpear el hueso se quiebra. ¡Wow! ¡Qué interesante! Bueno, pues ahora sí nos puedes hablar para quienes... Bueno, ¿falta algún otro instrumento que nos quieras hablar? Pues no, podrían haber muchos otros que se van integrando, por ejemplo la guacharaca, que es un instrumento que se toca en Colombia y que últimamente se ha incorporado al son jarocho, que es lo mismo que el güiro, pero este es completamente como tubular, es muy delgado y bueno, se raspa tal cual como un güiro, solamente que es otro tipo de madera. Son básicamente los instrumentos. En el norte es muy conocido el género tocado por arpa, principalmente arpa, requinto y jarana. Ese es, digamos, el trío conjunto instrumental que se toca en el norte de Veracruz, y es bastante más rápido, ¿no? En el sur es más dirigido por las jaranas, y en algunos lugares también se puede tocar el violín, aunque es quizá menos común dentro del género que se toque el violín, sin embargo está dentro de él. Y bueno, vamos ya para ir cerrando, a tocar una pieza en donde se encuentra en mayor medida la raíz indígena. Y este son que vamos a interpretar en realidad está compuesto por 2 sones. El primero es el de Xochipitzahuatl, que quiere decir flor menudita en náhuatl, y que tiene parte de la letra entre náhuatl y español. Ya dentro del sincretismo que iba incorporando, digamos, esta cuestión indígena, pero esta melodía de Xochipitzahuatl sí está registrada desde el Código Saldívar. Estamos hablando de antes de 1700, o sea, ya para la llegada de los españoles esta melodía ya era muy popular entre los indígenas, es decir, que es muy antigua. Y después, dentro ya del género, se transforma en el son que se llama la indita. Adelante. Y acá
quiero yo si la indita me quisiera? ¿Qué cosas ella pidiera que no se las diera yo? Mis manos, la vida entera y el alma que Dios me dio. ¿Qué cosa no le diera que no quiera el corazón? Si la indita me quisiera y ay como la quiero yo. A la leva y a la leva, a la leva llevaré. Que si no voy a la leva, contigo me casaré. Xochipitzagua porque te quiero, Xochipitzagua porque te adoro. China del alma, yo por ti lloro. China del alma, yo por ti lloro. Qué bonitas son las indias cuando se van a bañar, cuando se van a bañar, qué bonitas son las Qué indias. bonitas son las indias cuando se van a bañar, cuando se van a bañar, ay qué bonitas son las indias. Lo primero que se lavan son los pies para bailar. Qué bonitas son las indias cuando se van a bañar. Lo primero que se lavan son los pies para bailar. Qué bonitas son las indias cuando se van a bañar. Ya la leva, 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 ya la leva, leva iré. Yo nunca he sido casado, por ti me casaré. Bravo, bravo, bravo. Por último, sí me gustaría que termináramos la pregunta del inicio. Bueno, ahora sí, quien tiene esta curiosidad, ¿cómo se puede acercar con respeto, ¿no? Con el respeto debido. Bueno, primero que nada, entendiendo, creo, que no nosotros, los que venimos, por ejemplo, de la ciudad y que aprendemos este género, estamos desde nuestro contexto aprendiéndolo y que siempre estaremos aprendiendo. Y es decir que a lo mejor todo lo que dijimos el día de hoy en esta entrevista pudiera parecer que dijimos verdades absolutas, pero las verdades en realidad no nos pertenecen a nosotros, les pertenecen a ellos. Que esta música es de ellos y que nos la comparten a nosotros. Y que nosotros con mucho gusto estamos aprendiendo, pero que si vamos a un fandango, si estamos aprendiendo, es en calidad o en función de que estamos aprendiendo y compartiendo algo que es más de ellos que de nosotros. Y no deberíamos de decir que nosotros estamos rescatando el son jarocho, porque el son jarocho no necesita rescatarse. El son jarocho vive dentro de su contexto. Nosotros no somos superhéroes, no somos nadie para decir que estamos rescatando absolutamente nada. Eso, en principio, ¿no? Y estamos, aprendiendo, estamos en esta disposición y siempre es mejor observar qué es lo que está sucediendo a querer hacer a fuerzas partícipe de, pues sí, del fandango. Es precioso, es muy bello estar ahí, compartirlo, tocarlo, ser parte de la experiencia, pero es eso, estamos compartiendo, no estamos dando verdades absolutas, ni diciendo que nuestra forma de tocar es la mejor, que porque aprendimos con tal o cual otro maestro. Eso no significa absolutamente nada, porque como lo mencionábamos, el fandango es llegar y compartir lo que uno sabe, porque lo estamos haciendo dentro del colectivo. Si uno piensa que se debe de escuchar más, que porque trae un instrumento así súper chido, que se mandó a hacer la jarana también con quién sabe qué laudero, no, olvídalo, mejor ni te acerques al fandango, porque de hecho pues, lo más probable es que te saquen los mismos del son, porque pues no, hay digamos, no jerarquías, sino formas en las que se va presentando las reglas del fandango. Hay que respetarlas. Si uno es externo, lo mejor es quedarse atrás y empezar poco a poco a escuchar, y que los que sobren todos son los más grandes,
pues son los que van a dirigir, son los que tienen, digamos, la autoridad moral y del conocimiento para llevar el fandango, y los demás somos los que compartimos de ellos, no al revés. Nosotros no les vamos a enseñar nada, absolutamente, ¿no? Somos quienes estamos ahí para aprender de ellos. Y pues, ¿qué otra cosa? Pues agarrar los instrumentos como, pues con mucho respeto, ¿no? O sea, en la tradición se le llaman también palos a los instrumentos, a las jaranas, porque están hechos de un solo tronco de madera y está escarbado. Pero, aunque sean bastante resistentes, hay que tratarlos con mucho cuidado y hay que querer mucho los instrumentos. Y ese querer los instrumentos en realidad debería ser querer la música y tener respeto por toda la música en general. Pero hablando específicamente de este son, es aprender un poquito de cómo se versa, aprender de las estructuras del son y de cómo cantarlo un poco. Es un género muy libre en la forma de cantarse y de incorporar la literatura, la lírica y todo eso, pero pues eso, más que nada es tratarlo con respeto y cariño, porque el son te enseña mucho. Y si te acercas y empiezas a aprender los versos y los empiezas a cantar y empiezas a comprender de dónde vienen, cuál es la relación con la naturaleza, con su cosmovisión, entonces estás abierto a un nuevo universo y a una nueva forma de comprenderlo. Y creo que es eso, que no es un género en el que ya te conoces 2, 3 sones y ya sabes tocar el son jarocho. Jamás, hay cientos de sones, muchos que están muy olvidados, pero siempre hay nuevas formas de irlo aprendiendo. Y me parece que eso es justo la actitud con la que deberíamos de llegar a él. Y pues eso. ¿Algo que quieran agregar? No, yo creo que ya Carlos ya lo dijo todo muy bien. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a seguir haciendo otros programas para que nos ilustren más sobre diversos géneros musicales y aprendamos también a escuchar, ¿no? Porque muchas veces solamente oímos, ¿no? Entonces hay que aprender a disfrutar, a entender qué es lo que estamos escuchando. Gracias a los tres por habernos acompañado. Espero que este programa haya sido de su agrado. Déjenos sus comentarios, síganos en Neurona, también estamos en Código Áureo. Si se pierden algún programa, ahí están todos. Estamos en Spotify, estamos en YouTube y en Spreaker. Y también, por favor, perdón que te interrumpa, que sigan al grupo Púrpura de Cascabel, que es del que somos parte los tres. Perfecto, síganos en sus páginas. ¿Ustedes tienen redes sociales? Sí, bueno, el grupo, como les decía, es Púrpura de Cascabel. Nosotros no somos todo el grupo, somos más, pero bueno, somos integrantes. E igual, de la misma manera, pueden encontrar música que nosotros ya tenemos grabada en todas las plataformas de audio. Y estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Deezer, en Spotify. Y nuestras páginas personales son Esteban Arroyo, que también tiene la suya de Meca Fleca. Así es. Ahí en esa página de Meca Fleca subo videos en los que doy clases online. También ahí me pueden encontrar. Y también pueden contactar a Esteban para clases de guitarra y banjo y bajo. Y además es uno de los mejores banjistas de México. Y está Etzoli Flores. Sí, a mí me pueden encontrar como Etzoli Flores. El primer nombre es ELLTZOALL y latina. Flores, ahí estoy en Instagram y en Facebook. Y a mí en Facebook me encuentran como Carlos Valgañón. Y en Instagram me encuentran como Mosquito Jaranero. En nuestras redes vamos a pegar también las ligas donde los pueden contactar por si quieren escuchar un poco más de lo que hacen y encontrar más proyectos en los que participan. Bueno, pues vamos a pegar todas las ligas para que los puedan contactar. Y si tienen alguna pregunta o algún tema que ellos puedan abordar, bienvenido. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos a la próxima.